hoy día Dios ponía en nuestro corazón, ponía en mi corazón para orar antes de hacer algo. Siempre cuando nosotros hagamos algo, siempre oremos. En todo lo que nosotros, antes de decidir algo, tenemos que orar. Antes de responder algo, antes que nosotros respondamos, primero pidámosle a Dios que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, que no sea nuestra boca, sino el Espíritu Santo usando nuestra boca para responder algo. Antes de prometer algo, que caigamos en pecado, mejor no lo prometamos si no lo vamos a cumplir, como hizo Ananías y Zafira. ¿Qué pasaron? Ellos prometieron. Antes siempre hay que orar, ser llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Antes de hacer algo, de comprar, vender, adquirir un bien, hacer un proyecto, alguna finanza, algún estudio, pongámoslo en la mano de Dios. Antes de ofrecer usted un consejo a alguien, pídale sabiduría a Dios para que no salga palabras suyas, sino palabras del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que orar en todo tiempo. Como dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y oremos antes de ofrecer un consejo, oremos. No demos un consejo porque me parece o porque es sabio, no, porque tal vez me parece mi conocimiento, no. Ore y pídale dirección siempre al Espíritu Santo de Dios, que seamos siempre direccionados por el poder del Espíritu Santo, porque nosotros podemos caer en error, pero el Espíritu Santo no. Él va a poner palabra en nuestra boca, ¿sí? Él hablará por nosotros cuando se lo pedimos. Antes de corregir a alguien, corrijámosle en el amor del Señor. Tenemos que orar. En todo tiempo tenemos que orar. En todo tiempo tenemos que orar. Eso es lo que Dios decía hoy en mi corazón. En toda decisión tenemos que orar. Antes de responder, oremos. Antes de prometer, oremos. Antes de hacer algo, alguna cosa, oremos. Antes de ofrecer un consejo, antes de comprometernos, oremos. Antes de corregir, oremos siempre. Este año pongámoslo en oración. Desde ya pongamos en oración todo lo que Dios va a permitir hacer este año y que Él sea dirigiéndonos por el poder de su Santo Espíritu. No hagamos nada sin la dirección y el consejo de Dios. Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las escucho. Nosotros somos la oveja. Él es nuestro gran pastor y tenemos que aprender a pedir al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, orar y pedirle qué es lo que nos quiere para este año hacer. Que nos bendiga. Ponemos sus proyectos bajo el poder de ¿quién? Bajo el poder y la presencia de Dios. Pero ¿sabe que hay un problema? Es esperar. A veces nosotros oramos y queremos que la respuesta nos la dé ya. Y otra cosa, no accionamos tampoco. La fe, dice en Hebreos 11:1, vamos a Hebreos 11:1. Tenemos que aprender a accionar la fe también, ¿sí? A accionar la fe, no solamente a qué, a esperar, ay, no es que yo estoy esperando, yo estoy orando, no, accionemos también la fe, ¿sí? Oremos en todo tiempo tenemos que orar. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Significa que nosotros oramos y lo ponemos nuestra confianza en Dios y esperamos en Dios y tenemos fe que Dios lo va, pero hay una espera, dice. Es la certeza de lo que nosotros esperamos, pero dice, espérate, no es en tu tiempo, no es en tu voluntad, es en la voluntad de Dios, porque hemos confiado en Él. Hemos confiado en Él, por eso hemos orado, buscando de la presencia de Dios, buscando la condición de Dios. Amén. Mi Señor Jesucristo también puso todo en oración. Todo lo ponía Él ¿en qué? En oración. Mejor testimonio que nuestro Señor Jesucristo no podemos tener. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo cuando oraba y decía aquí en la palabra, dice así, en Mateo 26:39. Mateo 26:39. Mejor ejemplo tenemos que Él. También vamos a ver otros ejemplos de otros profetas que también oraban. Dice aquí. Entonces, yendo un poco adelante, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, para edificación de nuestro espíritu, nuestro cuerpo, dice, yendo un poco adelante se postró.
nuestro Señor Jesucristo. Sobre su rostro, dice que sobre su rostro. ¿Y qué estaba haciendo él? Orando sobre su rostro y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero dice, ¿qué dice aquí lo más importante? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo es que vamos a orar nosotros? Diciéndole, Padre mío, Señor, que se haga su voluntad. Y decíamos que era la fe, es la certeza de lo que se espera. Nosotros oramos, confiamos en Dios, pero también tenemos que esperar ¿qué cosa? La voluntad de Dios, que es santa, bendita y perfecta. Así que este año lo vamos a poner todos en las manos de Dios. Esos proyectos, esas decisiones, esas promesas, esas bendiciones, esa protección, la vamos a poner ¿dónde? En las manos poderosas de Dios, y que se haga siempre su santa voluntad. Aprendamos ¿de quién? Aprendamos de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Aprendamos que Él dijo que, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como Dios quiere. Que la promesa, la oración, la sea siempre en esa dirección. Señor, que no se haga como nosotros queremos, que se haga siempre bajo el poder y bajo su voluntad, porque si lo hacemos bajo la dirección de Dios, todo nos va a ir bien, ¿sí? Todo nos va a ir bien bajo la dirección de Dios. Tenemos que encomendar todas nuestras peticiones, todas nuestras oraciones bajo la bendición y el poder de Dios. Es hora de pedir a Dios, es hora de orar y pedir a Dios, confiar en Él. Y todo lo que hagamos, todo, por muy pequeño que nos parezca, por muy pequeño, o tal dice, ay, pero si voy a llevar la palabra de Dios, necesito orar. Sí que necesitamos orar para llevar la palabra de Dios, a donde Él seamos guiados por el poder del Espíritu Santo, como dice en el libro de Hechos 16:25, vemos que Pablo oraba y todos los discípulos oraban, los apóstoles oraban, pedían dirección ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, porque no se tiene que hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, como decía mi Padre Celestial, ¿sí? Y dice en Hechos 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué dice? Los presos le oían, dice, ¿sí? Dice que los presos, ¿qué hacían? Los presos oían, ¿qué cosa? Lo que Pablo y Silas oraban, estaban en medio de la prueba. En medio de la prueba también hay que orar, y que siempre se haga, ay Señor, lo primero que decimos, pero Señor, yo te estoy sirviendo. Yo te estoy bendiciendo, estoy orando. ¿Y por qué es que estoy aquí preso por llevar tu palabra? La gente va a pensar de que yo no te sigo. Te estoy sirviendo, pero dice que ahí esos presos fueron ¿qué cosa? Esos presos todos fueron ganados para la presencia de Dios. Porque Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban. Pablo y Silas, en medio del problema, cuando tú tengas un problema, nosotros tengamos un problema, ¿dónde tenemos que llevarlo? Ante la presencia misma de Dios. Dice que Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban. Oraban en medio de ¿qué? En medio del dolor, porque los habían garroteado, los habían metido presos. Ya no es que los metían presos, sino más de una garrotiza. Y ahí oraba, y dice que fueron ganados algunos. Y usted y yo, ¿qué tenemos que hacer cuando estemos en tribulación, en problemas? ¿Ah? Porque Dios dijo, en este mundo tenemos ¿qué cosa? Tenemos problemas en este mundo, dijo, pero confía, yo ya vencí al mundo, dijo Dios. Amén. Y dice aquí en Hechos, en el libro de Hechos mismo también, 16:6, pero que siempre se haga la voluntad de Dios, mas no la de nosotros. Siempre tenemos que así sea, para llevar la palabra de Dios tenemos que salir ¿con qué? Con la dirección del Espíritu Santo, si Dios nos los permite. Porque muchas veces no lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo, sino bajo nuestra dirección. No seamos sabios en nuestro propio entendimiento. Amén. Y dicen en Hechos 16:6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, que dice, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿A quién? A Pablo. Pablo iba a ¿qué cosa? Iba a dar ¿qué cosa? La palabra de Dios, pero le fue prohibido. Pero él ¿qué hizo para que Dios le hablara? Él oró primero. Señor, ¿puedes llevar tu palabra a tal lugar? Y él que le dijo, no vayas, no vayas. Y que dice que tenemos que aprender a hacer ¿qué cosa? Nosotros tenemos que aprender a andar en obediencia.
obediencia. Y como dice, Padre, si es por mí, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué dice? Que no se haga mi voluntad. Si ya Dios, por medio del Espíritu Santo, le habló, el Espíritu Santo le dijo, no vayas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedezca, obedezca, obedecer a la palabra de Dios. Ponemos en oración, dejamos nosotros las cosas en oración, pero esperamos que Dios nos hable, que Dios nos conteste, que Dios nos dirija por medio del Espíritu Santo. Él va a hablar. No, pero es que no me habla. Él sí habla. Dios es un Dios vivo, no es un Dios de muerto. Hey, busquemos la palabra de Dios. Luego que oramos, buscamos de la palabra que Dios nos va a dar contestación. Audiblemente, por medio de la palabra, nos va a llegar ese mensaje. Y Dios va a decir, esto es lo que está. Ya Dios dio contestación. Amén. Pero hagamos siempre, ay, no, iba a decir Pablo, ¿sabe qué? Pero si yo voy a la palabra, yo igual me voy. No, la desobediencia no le agrada a Dios. ¿Y quiénes están llenos del Espíritu Santo? Los que obedecen a Dios. Dice en Hechos 5:32, ¿quiénes son los que están llenos del Espíritu Santo? Para que estar usted y yo llenos de la presencia del Espíritu Santo, tenemos que, nos pide algo, nos pide obediencia. Perdón. Sí, Hechos 5:32 era. Sí, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Así que todo lo que hagamos, lo que vamos a proyectar, si vamos a decidir algo, ¿qué tenemos que hacerlo? Ponerlo en oración y que el Espíritu Santo siga hablándonos. Que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos, que el Espíritu Santo sea llenándonos de su presencia para poder ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo y no actuemos bajo nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría humana, nuestro propio razonamiento humano, no sabiduría, razonamiento humano. No, tenemos que ponerlo todo bajo la condición de Dios, orando, pero también otra cosa, esperando. A veces lo que no nos agrada a nosotros como humanos, ¿qué es? Es esperar. Si usted tiene una necesidad, póngale en las manos de Dios. Si tenemos, ponga todos sus proyectos en las manos de Dios y luego espere. Si usted tiene un problema, póngalo en las manos de Dios y luego espere. Si usted quiere ser bendecido, póngalo en las manos de Dios y luego espere que Dios va a contestar esa oración. Pero sea fiel en la oración. Busquemos a Dios en la oración. Este año cambiemos nuestro método, pongamos la oración sobre todas las cosas. Luego la lectura de la palabra. Luego la obediencia para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué cosa? El amor. Y luego, ¿qué? La santidad. Sin los tres primeros, no hay los dos últimos. Sin los tres primeros, que es la oración, la palabra y la obediencia, usted no va a tener amor. Usted no va a tener santidad, porque sin amor y sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero si usted no ora, si usted no lee la palabra, se instruye por la palabra, si usted no espera por el poder de la palabra a que Dios lo transforme y que sea obediente por el poder de la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz, es la que transforma nuestra vida. Ahí usted va recién a tener ¿qué cosa? Amor, y va a tener ¿qué cosa? Santidad. Porque sin los tres anteriores usted no puede tener los dos últimos. Usted no puede tener amor si usted no ora. Usted no puede tener amor si usted no lee la palabra, porque la palabra tiene poder. Y la palabra es la que nos instruye al amor de Dios. Amén. Y nos enseña cómo caminar. Y nos enseña ¿qué? Andar en obediencia para andar en santidad. Por eso los dos últimos, que es la santidad y el amor, no se construye si no tenemos los tres primeros pasos, que es la oración, la palabra de Dios y la obediencia. Porque vemos aquí, como decía en Hechos 5:32, dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Si queremos ser dirigidos, orar y ser dirigidos por el Espíritu Santo, tenemos que aprender ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios, a obedecer lo que dice la palabra de Dios, aunque a nosotros nos parezca diferente. Pablo podría haber dicho, ¿sabe qué? Yo igual voy a dar la palabra. Yo creo que no es que el Espíritu Santo me está hablando. Si usted está esperando una respuesta, crea lo que es el Espíritu Santo que Dios le va a dar. ¿Sí? Le dijo el Espíritu Santo, no vayas allá, no vayas. ¿Y qué dice Dios? Depende de nosotros qué cosa, que obedezcamos. Dios nos dirige, pero de nosotros depende qué cosa, obedecer, esperar en fe. Entonces también cuando nosotros tenemos qué cosa, tenemos alguna necesidad,
pidamos oración. Dice que Pablo oraba y pedía oración, que le ayudaran a orar. Todos tenemos necesidad, muchas veces necesidades. ¿Para qué? Y pedimos que necesitamos a alguien que nos ayude a orar. Romanos 15:30. Romanos 15:30. Ese es el poder de la oración, porque en la oración hay poder. En la oración hay poder. Dios es el Dios de lo imposible. La oración tiene poder y cambia muchas veces las cosas negativas, las cambia positivas. ¿Sí? Si alguien está enfermo, pida oración, que Dios va a orar según la voluntad de Dios. Si alguien necesita un trabajo, pídale a Dios, pero oremos juntos también entre hermanos. ¿Sí? Y dice aquí, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudes orando. ¿Qué dice? Que me ayudes orando por mí a Dios. Él pedía ayuda a los hermanos. ¿Para qué? Para seguir adelante en el ministerio, para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación, para seguir adelante, para protección. Mira, él pedía ayuda. Así que, hermano, cuando usted necesite una ayuda, no tenga vergüenza de pedir oración. Pídala, pídala. Para eso estamos los hermanos en fe, para ayudarnos los unos. Ahora es que el poder de la oración, si nosotros creemos en el poder de la oración tiene poder. La oración rompe el yugo del infierno. La oración mueve a Dios, ¿sí? A obrar en favor de nosotros, de los hermanos. La oración mueve a Dios, pero siempre que se haga su voluntad, esperando el tiempo de Dios, que es perfecto. Amén. Entonces, él que dice que él pedía, ¿qué cosa? Que los hermanos oráramos juntos, que le ayudaran en oración, porque él tenía que salir a dar la palabra. Eso se llama cobertura, que nosotros le llamamos como cobertura. Esa es la oración de los hermanos juntos. Y aprendamos a confiar en Dios, a encomendar nuestro camino por el poder de la oración a Dios. Salmos 37:5. Salmos 37:5. Así que cuando tengamos tomar una decisión, oremos. Oremos en todo lo que vamos a hacer, en nuestros planes, planificamos, sí, pero todo lo ponemos bajo la dirección de Dios, que se haga en su tiempo y esperando que el Espíritu Santo nos dé esa dirección. Ojo, ya planifico, ya oré y ya lo activé. No, usted esperó que Dios le hablara. Usted esperó que Dios le dijera, sí, está bien. Le mandó por acá, le mandó una palabra de un hermano, le dice, Dios dijo que usted estaba orando por esto y Dios dijo que lo hiciera. Esperemos oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Si nosotros oramos a ese Dios altísimo, Dios va a contestar. Y dice en el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Qué dice? Si nosotros vamos todos los días, el caminar no es que vamos solamente a caminar, es todo lo que hacemos diariamente. Todo lo que hacemos diariamente, encomendémoslo a quién. Encomendémoslo a Dios. Estamos encomendando a Dios nuestro caminar diario. Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Oramos, encomendamos todo ese día a Dios. ¿O es lo último que recurrimos es a Dios? ¿O lo hacemos simplemente, Señor? No. Sentémonos, arrodillémonos y busquemos de la presencia de Dios. Mi Señor Jesucristo aún oraba desde temprano, se levantaba a orar. Desde temprano buscaba la presencia de Dios. Desde temprano dice que buscar la presencia de Dios. Desde temprano hay que encomendar ese día a Dios para que Dios nos bendiga, para que Dios nos proteja, para que Dios nos guíe, para que Dios nos ayude a tomar las decisiones que vamos a tomar ese día, para que Dios hable. Si alguien nos pide un consejo, ya nosotros hemos orado por ello. Amén. Pero a veces lo que menos hacemos es orar. A veces lo que menos hacemos es dedicarle el tiempo a la oración a Dios, sino que queremos que ya Dios con un disque oración, Señor, bendíceme, Señor, y salí. ¿Usted cree que Dios va a escuchar esa oración? Dios tiene misericordia porque tal vez alguien está orando por usted, pero no porque usted está orando, dándole realmente el tiempo necesario a la oración. Tome la oración como que es ese alimento que necesita diariamente, porque dice, yo amo a mi padre. Usted con su padre tiene que aprenderse a comunicar. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Es un puente principal, es la oración. Quiero oír la voz de Dios, pero no ora. No le dedique el tiempo a orar, es tener esa intimidad entre el Padre y usted por medio de la oración, entre el Padre y usted por medio de la palabra, entre el Padre y usted por medio de la obediencia. Si no es que todos quieren rápido y no quieren esperar. Mira lo que dice en el libro de
en el libro de Jueces, 20, 23. No pudo entrar la hermana. Mándele, hermana, a la hermana Verónica. Está queriendo entrar. Libro de Jueces, capítulo 20, versículo 23. Dice, porque los hijos de Israel subieron y lloraron, dice, delante de Jehová hasta la noche, dice. Consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová, ¿qué hizo? Les respondió, subid contra ellos. ¿Qué dice que hicieron ellos? A ver, pongamos atención. Dice que subieron y lloraron. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta la noche. Y consultaron a Dios. Significa que ellos, antes de tomar una decisión que hicieron, tomaron, ¿qué cosa? La decisión mejor de orar a Dios, de consultar a Dios, Y dice, ¿qué hizo Dios? Ellos oraron y ya se fueron de una. No, dice que ellos lloraron, ellos clamaron a Dios, estuvieron consultándole a Dios, hasta que Dios, ¿qué hizo? Dios respondió. Dios responde nuestras oraciones, pero Él también ve nuestro corazón. Él ve cómo oramos. Si oramos una oración a medias, decimos oración a medias, pero realmente eso no es oración. Cuando usted, Señor mío, Padre Santo, ya gracias, Señor, bendiga, y se acabó. Usted salió por aquí. Usted dice, tiene que tener esa intimidad en lo secreto, en su aposento, en lo secreto. Ore a Dios, dele el tiempo que necesita tener esa intimidad con Dios y dígale, Señor, escuche mi clamor, Señor, ponga en sus manos, Señor, este día, bendígame, esta decisión, esta oración, este problema, este asunto, lo pongo en sus manos, Señor. Ore, clame, pídale, haga como los discípulos de mi Señor Jesucristo que le dijeron en Lucas 11:1. En Lucas 11:1, ¿qué le dijeron sus discípulos? Miren que ellos no pedían profecía, ellos no pedían dones. ¿Ellos qué pedían? ¿Qué fue lo que le pidieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ellos qué fue lo que le pidieron? Aconteció que estaba Jesús orando. Siempre oraba mi Señor Jesucristo. Y nosotros somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que menos nos gusta es orar. Decimos orar a 3 palabras. Orar no son 3 palabras, orar es sentir esa intimidad con Dios, sentir la presencia de Dios, sentir que Dios está en nosotros y con nosotros está Dios. Ese es orar. Hasta cuando usted no sienta la presencia de Dios, no deje de orar. Sienta la presencia de Dios, llénese de la presencia de Dios. Eso significa orar. Cuando usted entrega todas sus cargas, deja toda preocupación, deja todo afán y se concentra en tener esa intimidad por medio de la oración con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Eso significa orar. Cuando usted está orando, entra en su cuarto, se encierra y dice, Señor, hoy yo quiero escuchar su voz, Señor. Aquí viene su hija, aquí viene su hijo. Quiero que usted me escuche, quiero oírlo a usted y usted escuche mi clamor, Señor. Pero a veces no lo queremos hacer, lo sabemos, pero no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque más nos preocupa el afán, más nos preocupa el día que vamos, el tiempo, porque nos levantamos con la justa muchas veces. Nos levantamos con las justas y al último que le damos tiempo es a Dios. Y Dios por su misericordia, porque alguien está orando por usted, Dios le bendijo ese día. No porque usted oró, porque a veces tenemos ese error de que si no, yo oro así nomás y ya Dios escucha mi oración. Como decía en Jueces, ellos oraban, lloraban, clamaban a medianoche, dice que estaban ahí hasta que Dios les habló. Y dice aquí, en el Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Tú oras. Y mire que no le pidió, yo quiero profecía, yo quiero en el don tal don, yo quiero evangelizar. No le pidió eso. ¿Qué le dijo? Señor, enséñanos a orar. ¡Wow! Dice mi Señor Jesucristo, desde hace tiempo estaba esperando de eso que usted me pidiera. Enséñanos. Él nos va a enseñar a orar si nosotros se lo pedimos. Por medio del Espíritu Santo, como dice, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí estamos teniendo este estudio bíblico para enseñarles a orar. ¿Cómo debemos orar? Cerrándonos en nuestros cuartos.
en nuestro aposento. Ahí tener esa intimidad, darle el tiempo que merece Dios, nuestro Padre, para poder escuchar su voz. Otro que Dios también tenemos que Dios nos enseña a adorar. ¿Cómo? Vámonos a Marcos 11:25. Dice, Señor, enséñanos a orar entre su aposento y en lo secreto hablemos con nuestro Padre. Marcos 11:25 también, ¿qué nos dice? ¿Por qué siempre yo cuando oramos aquí, qué hacemos? Pido perdón. Porque sin perdón Dios no va a escuchar nuestras oraciones. ¿Sí? Y dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. ¿Cómo? Si usted está, alguien le ofendió, usted hizo una ofensa o lo ofendieron, ¿qué dice? Perdona. Cuando estés orando, digamos, no te olvides de orar, de pedir perdón, para que tus oraciones sean escuchadas, para que esa oración llegue a esa intimidad y sienta la presencia de Dios. Perdone, saque, suelte, libérese. Dice aquí, para que también, mire lo que dice, porque aquí da la respuesta en Marcos 11:25, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y en el versículo 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso es necesario en la oración primero encerrarse en una intimidad para que usted no se preocupe por el afán. Usted búsquelo desde muy temprano, buscar esa intimidad. O en la hora cuando usted esté sola, puede ser en la tarde, solo, en la tarde, en una hora que usted déjele ese tiempo, que nadie estorbe su intimidad con Dios. Usted va a orar con Dios, usted con Dios, su presencia. Deje todo celular por un lado, deje toda comunicación por un lado y déle la intimidad con Dios. Enciérrese a orar. ¿Sí? El segundo punto, vaya dispuesto con un corazón contrito y humillado, que Dios no va a despreciar, como dice en el Salmo 51:17, por el tiempo no lo leemos fuerte, pero dice, a un corazón, a un espíritu quebrantado y a un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Usted no vaya altivo, Señor, quiero esto, Señor, pero yo hice esto, Señor, pero yo lo de aquí. No, usted no vaya así porque Dios no lo va a escuchar. Dios escucha un espíritu quebrantado. Señor, soy pecador, me rindo ante su presencia. No vayamos altivo, porque nosotros no somos nada ni nadie. Démosle gracias a Dios que le servimos, que Él nos permite servir. Démosle gracias a Dios que nos permite servir. Pero no lo saquemos en cara restregando, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago por aquí. No. Usted y yo no somos nada. Somos indignos ante la presencia de Dios. Somos indignos ante la presencia de Dios, todo misericordioso. Entonces, ante la presencia de Dios vamos humillados. Ante la presencia de Dios vamos rendidos. Ante la presencia de Dios vamos con un espíritu quebrantado. Ante la presencia de Dios vamos totalmente sin fuerzas. Que Él nos dé la fuerza por el poder del Espíritu Santo. Rendidos y humillados ante su presencia y pidiendo perdón por todo lo malo y perdonando a todo aquel que nos ha hecho, porque no podemos ir ¿con qué? Con un corazón sucio ante la presencia de Dios a orar. No crea que usted va a sentir la presencia de Dios porque usted contrista el Espíritu Santo cuando hay pecado en su vida. Por eso dice Dios, dice aquí, porque dice, cuando estés orando, perdonad. ¿Por qué? Porque no quiero que el Espíritu Santo es el que nos ayude a orar. No quiero que tu espíritu esté contristado. No quiero que tu espíritu esté enojado, esté airado. No, yo quiero que tengas un Espíritu Santo lleno del poder de Él. ¿Pero cómo? Dice, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, si nosotros queremos pedir algo, tenemos que orar antes de pedirlo. Si tenemos una necesidad, tenemos que orar. Pero ¿cómo vamos a orar? Como le dijo, el discípulo le dijo, enséñenos, Señor Jesús, a orar. Él hacía desde muy temprano, se apartaba muy aparte y él oraba, como decía en Jueces que oramos ahorita. Dice que se apartaron ellos, lloraron y clamaron y buscaron la voz de Dios hasta que buscaron la presencia. Puede ser en grupo, puede ser solo, pero que vayan destinados a la oración.
Si usted tiene algún problema, pídale al grupo que ore por usted, por esa situación que usted está pidiendo. Si usted va a llevar la palabra, pídale que oren por usted, que sean cubriéndolo, como pedía el apóstol Pablo, orando juntos siempre, orando solos también. Si usted no tiene a nadie, si usted quiere tener esa intimidad sola, también lo puede hacer solo. Pero busquemos desde muy temprano la presencia de Dios, muy temprano. Esperar en Dios. Dice aquí en Salmos 33:20. No se desespere. Esperemos en la presencia. De verdad que a veces es porque queremos que Dios nos conteste lo más rápido. Y eso sí es verdad. Pero ahí es cuando Dios dice, espérate, hijo, ya te estoy contestando. Tranquilízate que ya te estoy contestando. Espérate un rato porque yo quiero que tú crezcas en fe. La espera hace que nosotros crezcamos en fe. ¿Sí? Y que nuestra confianza no esté puesta en lo material, en los hombres, en las cosas, sino solo puesto en quién, solamente puesto en Dios. Pero eso dice, espera, aprende a esperar, porque si usted no espera, se le alarga más el tiempo. Si usted no confía en Dios, se le alarga más el tiempo. Aprendamos a esperar en el Señor. Usted ora, acciona en la fe, pero espere en el Señor su voluntad. Si Él le contesta, amén. Y dice aquí en el Salmo 33:20, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Cómo? Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo, ¿quién es? Es Él. Es Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, en el versículo 21, porque en su santo nombre hemos confiado. Estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Esperemos en Él, que Él hará. Él abrirá su boca y nos hablará a nosotros. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y sus ovejas oímos la voz de Dios. Pero dice, perdona si tienes alguna ofensa. Búscalo en la intimidad. Ora antes de tomar una decisión. Cuidado, que muchos hacemos ¿qué cosa? Tomamos primero las decisiones sin orar, sin preguntar a Dios y luego vienen los problemas. Como no oramos, no esperamos, ¿por qué? Porque no nos gusta esperar, no nos gusta orar. O simplemente una oración a medias y decimos, ya Dios creo que sí, porque igual vamos a orar, vamos a llevar la palabra. Paren ahí, usted escuche la palabra de Dios. Escuche qué es lo que Dios le dice, si vaya, no vaya, si lo haga, no lo haga, porque si lo va con Él, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá nadie. No habrá nadie, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios la que va a salir de nuestra boca. Si damos un consejo, pidamos sabiduría a Dios, que seamos llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo, que no seamos nosotros, porque nosotros no podemos aconsejar a nadie, porque vamos a aconsejar en la carne, más no en el Espíritu. Entonces, digámosle a Dios que nos dé esa sabiduría y que sea el Espíritu Santo hablando para que Él aconseje. E incluso va a dar palabras de conocimiento de lo que puede estar pasando esa persona. Amén. Pero tenemos que aprender ¿a qué? A esperar en Dios. Dice en Proverbios 3:7. Pero a veces, ¿qué pasa? No nos gusta esperar en Dios. No nos gusta obedecer la palabra de Dios. Porque decimos, no, pues Señor, pero es que yo también ya he aprendido, ya sé más. Y no, nadie aquí ha aprendido, nadie sabe de más. Todos necesitamos todos los días aprender más de Dios. Todos los días necesitamos aprender más de su palabra, pero si la palabra la desenvolvamos un día a la semana, y eso digo yo, todos los días tenemos que leer la palabra. Dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Significa no hagas lo que tú piensas, sino lo que Dios piensa, lo que Dios nos dicta por medio de su palabra, lo que Dios nos habla. Eso, no seamos sabios en nuestra propia opinión, dice. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque a veces pensamos que estamos haciendo bien, pero realmente no estamos haciendo bien. Porque no estamos haciendo bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad de ¿quién? De nuestro conocimiento, de nuestro razonamiento. Y Dios no le agrada a Él. Porque no estamos exaltando nosotros y dejándola a Él a un lado, cuando tenemos que exaltar el nombre de Dios. Amén. Porque Él es nuestro Padre. Decimos que Él es nuestro Padre. Decimos que Él es nuestro Padre y muchas veces a Él no le consultamos lo que hacemos. Y si le pedimos son 3 palabritas, Señor, ya suficiente, ya lo hice. No, y no esperamos a que Él nos dirija, no esperamos a que Él nos guíe, no esperamos hasta que Él nos hable, porque somos a veces muy apurados. Hemos aprendido el día de hoy en este estudio de que pongamos todo en la mano de Dios. Antes de tomar una decisión,
antes de responder, antes de prometer, antes de hacer algo, sea comprar, vender un proyecto o finanzas, antes de ofrecer un consejo, antes de corregir con amor, todo lo tenemos que poner en las manos de Dios, en oración. Oremos. ¿Cómo vamos a orar? Dios nos dice que tengamos esa intimidad, un tiempo con Él. Un tiempo con Él. Les démosle ese tiempo este año. Empecemos un año nuevo, como dice, un año nuevo. Ahora sí, haciendo bien las cosas. Entremos y tengamos intimidad con Dios, hablándonos, mi Padre con su Hijo. Él es nuestro Padre. Y al que menos queremos escuchar, solo pedir, ¿es a quién? Es a Dios. Tenemos que aprender solamente también a alabarle, a adorarle. Entremos en oración con adoración, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, humillado bajo el poder y la presencia de Dios, ¿sí? Delante de Dios siempre humillado, ¿sí? No altivos. Tenemos que pedir perdón cuando entremos a orar y perdonar a aquel que nos ha hecho daño y perdonar a aquel que también nosotros hemos hecho daño. Con perdón, con perdón. Así entramos a la oración para que nuestra oración sea contestada. Este año hagamos un propósito. Primer punto, la oración. Segundo punto, la palabra. Tercer punto, la obediencia. Oiga, cuando nosotros aprendamos la palabra de Dios, aprendamos a obedecerla. Así venga quien venga y le diga, no, pero es que tal vez yo creo que Dios lo piensa así. No, porque la palabra, afirmémonos en la palabra. Así dice la palabra. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable, inamovible. Así dice la palabra, por mucho que digan lo que digan, es que me parece que, ay, yo no creo que Dios sea así. Lo siento, pero la palabra sí lo dice. Para que la otra persona cambie, sea transformado. Nosotros tenemos que tener esa fe inquebrantable, esa fe inamovible. Y solo eso lo hace el poder de la oración, el poder de la palabra de Dios y la obediencia en Dios. Él nos va a dar su amor. Los dos puntos últimos. Él nos va a dar su amor y nos va a hacer que vivamos en santidad. Porque sin amor y sin santidad, nadie verá a Dios. Amén. Nadie verá a Dios sin amor y sin santidad. Así que busquemos este año orar más, buscar de la palabra y obedecer. Los 3 puntos primeros para tener los 2 puntos últimos. Y suman ¿qué cosa? La abundancia. Suma ¿qué cosa? El amor y la santidad. Porque si usted no tiene estos 3 puntos, olvídese que no tiene estos 2 puntos, que es el amor y la santidad. No va a tenerlos. Porque si usted no ora, usted no lee la palabra y usted no obedece a Dios, no va a tener amor y no va a tener santidad. Y sin amor y sin santidad, nadie verá a Dios, dice la palabra de Dios. Estemos preparados porque estamos viviendo tiempos finales. Amén.